Hola a todos, buen día. Acá estamos viendo otra, otra entrevista de Javier Milei. Hoy he puesto mis pajaritos. Nos quedan los últimos días de verano. Bueno, ya estamos en otoño, pero de todas maneras, quiero hacer un breve video para que se entienda el problema esencial del liberalismo capitalista, o sea, todo lo que proviene de Chicago Boys, la ideología política económica del liberalismo. Primero quiero explicar que aunque uno no sea intelectual o no tenga muchísimo conocimiento, entender los problemas eh, inherentemente esenciales en algo, eh, te puede dar también una base para comprender los fracasos que de allí eh, provienen, o sea, por qué motivo algo fracasó o colapsó, sin necesariamente tener experiencia, mucho conocimiento científico, intelectual sobre eso de lo que estamos hablando, pero sí podés entender. Eso es lo que causó el problema y lo que constantemente causa el problema. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo muy sencillo, o sea, por lo tanto, lo hago a través de un ejemplo muy sencillo. Voy a hacer un paréntesis una pequeña promoción de lo que es el Gaia Humanismo, que es básicamente una filosofía espiritual, también política para la civilización humana, que tiene que ver con priorizar al ser humano la comprensión de la psicología natural o de la mente humana, ante todo para comprender lo que nos pasa y por qué repetimos los mismos errores históricos, por qué continuamente tenemos estos problemas sociales o políticos que, o sea, realmente no nos hemos convertido en profesionales de nuestra especie, sino que nos dejamos liderar por la precocidad de la lógica de nuestra inteligencia. Para dar un ejemplo, y ya voy a llegar al pequeño ejemplo que voy a dar para que se comprenda eh, el motivo de este video. Eh, por ejemplo, para que se entienda ese concepto, cuando, hagamos de cuenta, hace 1000 años cultivábamos, teníamos una relación muy orgánica con lo que son los ritmos de la naturaleza. Entonces mirábamos la luna, mirábamos cuando las épocas de las lluvias, de una manera, digamos, quizás más intuitiva, no a través de estudios de climatología ni nada, pero mirábamos a los pájaros, a los animales y entendíamos un montón de cosas que llevarían luego al desarrollo de la agricultura. Esta es una inteligencia muy arraigada en lo que es la inteligencia o quizás también la lógica natural del ser humano, a diferencia de lo que es la precocidad lógica y analítica de la inteligencia del ser humano. A medida que inventamos cosas, o sea, tractores y métodos de producción masiva, etcétera, nos entregamos a que nos importe más el funcionamiento de nuestros inventos, al punto que hoy desconocemos un montón de cosas que en algún momento sabíamos con respecto a aspectos naturales de la agricultura. No sabemos qué significa que, por ejemplo, el clima tenga un cierto ciclo y que eso puede llegar a traer ¿cómo se llama? El grillo ese que se come todas las plantas. Me olvidé ahora. Es como un grillo grande que vuela y desuma todas las plantaciones. Bueno, antes quizás mirando un montón de cosas podíamos saber, este va a ser un año que va a llegar ese insecto. Hoy en día ese tipo de cosas desconocemos y nos entregamos a los inventos que produce, nos dejamos liderar por la precocidad eh,
que tiene que ver más con la lógica, el análisis, la ingeniería, o sea, esa parte de la mente, en vez de la inteligencia que es eterna, que está fundada sobre lo que sabemos entre intuitivo y experiencia de vida, es algo que va a ser de cierta manera, lo que es siempre cierto, en otras palabras. Bueno, el Gaia Humanismo habla de la relación entre estas dos cosas, pero no quiero hablar de eso en este momento, pero solo quería explicar que el Gaia Humanismo elabora esta condición existencial del ser humano. Pero para que se entienda el fracaso, ¿por qué fracasa más a la larga? No quizás inmediatamente, pero a la larga el liberalismo económico, político, en efecto, cuando escuchamos a Milei y a otros liberales hablar, nunca hablan del por qué vino una revolución o subió el peronismo o el pueblo se volcó por el socialismo en aquel país o en este país. No te lo quieren explicar, no lo saben explicar, te dicen cualquier huevada, pero nunca te explican las dinámicas que llevaron a que un país se pudra de desigualdad, de que generalmente tiene que ver con una pequeña élite que tiene todo el poder y grandes masas que viven en la pobreza, y siempre recurre el mismo colapso. Surge el dominio de pocos con mucho poder y al final la cantidad crítica, la masa crítica de gente que no viene aventajada, que vive viendo cómo aquellos están acá arriba mientras que ellos tienen que contentarse y ven que son tantos, es que surgen, o sea, el peronismo de alguna manera surgió por esto, porque había una situación de clases, de elitismo, de poder económico extranjero que dominaban los recursos del país. Y de alguna manera esto justificó y motivó a que el pueblo quisiese tener un país que él mismo produciera, hiciese, tuviese los frutos de su... Bueno, de todas maneras, eso es otro paréntesis. Ahora al ejemplo. Yo tengo, a ver, no lo puedo dar vuelta ahora, pero bueno, lo voy a apuntar así. Esta es mi cocina, ¿no? La hornalla. Esto es algo que me vuelve loco. Me di cuenta enseguida, o sea, a la semana digo, ¿cómo pueden ser tan idiotas? Pensé yo, ¿no? Y es como que me agarra el cerebro y digo, pero esto es como lo hacen en todos lados, en realidad, no es solamente las hornallas italianas, es típico, ¿no? Vemos ¿cómo se llama eso? La parrilla, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora, desde el punto de vista del diseño industrial, ¿no es cierto? Yo estoy cocinando y pongo una sartén, una sartén, hagamos de cuenta que es aún más grande que esta, y me pasó varias veces, y me da mucha bronca. Y creo que a mucha gente les pasó, pero no pensaron qué significa, o no pensaron que es algo que se debería corregir. Hagamos de cuenta que mi sartén está llena de aceite, pesada, más grande que esta. ¿Ven la grilla? ¿Ven cómo es esto? Si uno mira el círculo de esta sartén y la mueve acá arriba, te das cuenta que esta parte es el eslabón débil, o sea, es la debilidad de este diseño. Si uno aprieta acá, esto, ya me ha pasado, vamos a ponerlo en esta otra, ya me ha pasado que sin querer se fue un poquito para este lado y muy fácilmente se desliza y todo el aceite hirviendo te cae sobre la pierna. ¿Por qué? Porque falta este punto de apoyo. Uno dice, la gente que diseña las cocinas, ¿no se ha dado cuenta de esto? ¿No ven que acá se necesita un punto de apoyo por una cuestión de peligro y de alto riesgo?
que si acá hay algo pesado, lleno de aceite caliente, y uno sin querer lo lleva demasiado para este lado, y qué sé yo, le da un empujoncito con la mano, ¿ah? Si pesa, aún peor, si pesa se desliza enseguida. Y empecé a ir a las... Cuando iba, por ejemplo, al negocio de los chinos, donde se compran cosas, qué sé yo, para la casa, noté que casi todas las hornallas, muy pocas, he notado alguna que otra, que se dan cuenta de lo lógico que es que la parrilla llegue, para que estoy al revés, no lo puedo hacer, la parrilla llegue al ángulo. ¿Dónde está? Ahí está. Que tenga por lo menos, bueno, no puedo hacer nada porque estoy viendo todo al revés, que tenga bueno, que tenga una vara que vaya para este lado, o al menos algo que apoye ese ángulo. No lo hacen. La gran mayoría no lo hacen. Me imagino que es un problema en todo el mundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué aquellos que por ahí se dieron cuenta dijeron, nada? Porque claro, con apoyar estos 4 puntos, tengo que mirar, con apoyar a estos 4 puntos se sostiene la sartén. El problema es que se sostiene en un en un radio de seguridad muy pequeño, o sea, tenés que estar siempre seguro de que esté en el medio. Y si es grande y pesada, es muy fácil que se resbale y se vaya para el costado y se le caiga encima a tu niño que te está hinchando las bolas mientras cocinas. Y uno dice, los pocos que se han dado cuenta de esto, ay, me entró una cascarita, recién almorcé. Los pocos que se dan cuenta de esto, ¿por qué no han hecho nada? ¿Por qué no han dicho, uy, mirá, acá hay una situación? No, estos tienen que cubrir los 4 puntos, más que los extremos, en realidad. Porque si fuesen diseñados, lo voy a tener que hacer mientras miro la parrilla. Si fuesen diseñados en cruz de esta manera, el problema no existiría. ¿Y por qué no lo hacen? O sea, en cruz en vez de ortogonal, ¿no es cierto? Sería casi lo mismo, solo que cubriría los ángulos. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque estas empresas que fabrican las estufas calculan la cantidad de acero que van a necesitar para producir una cierta cantidad de estufas, y si es que alguna vez alguien dijo, esto es ridículo, ¿cómo no vamos a cubrir los ángulos de la estufa? Demasiado envión, demasiada gente, demasiadas opiniones que les importa más la ganancia de la compañía, lo empujaron al punto que mucha gente no se anima a hablar a veces, porque dicen, no voy a decir eso y todos me van a saltar encima. Así funciona, así las podemos vender, vamos para adelante. Y así es que este problema nunca se corrigió. Esto es inédito. Yo siempre digo, Javier Milei es economista. Recién lo estaba escuchando hablar, contaba de su vida, cómo arrancó su vida, ¿no? Y decía, me interesó la economía de chiquito, qué sé yo, que veía. Ahora, lo que yo noté de Javier Milei es que él no le interesa el funcionamiento mecánico de la economía. Y luego empezó a hablar de aspectos morales, o sea, de que la injusticia, de que alguna gente que estaba en fila y que veía cómo el precio aumentaba, antes entre cuando agarraron el objeto y pagaron en la caja, ese tipo de cosas que suceden en la Argentina. Pero a mí la impresión que me dio es que este hombre en realidad lo que más lo motiva, le interesa la facilidad en que logra entender el funcionamiento mecánico de la economía. Pero como quiere ser político, o sea, los que tienen vocación política, que quieren gobernar, quieren liderar una sociedad, un país, parten de un aspecto
de una zona de pensamientos sociológicos, o sea, la injusticia, la defensa de esta gente, la provisión, que haya todo esto disponible, que la gente pueda vivir bien, o sea, que todos tengan casa, que las familias estén sanas, que haya educación, o sea, son todas cosas sociológicas. Esa es la vocación central del político. Eso es lo que dice, yo quiero ser rey, qué sé yo, ¿por qué quiere ser rey? Bueno, algunos quizás por el poder, el ser rey es un mal ejemplo, pero hoy en día, ¿quién quiere ser presidente? Porque piensan que pueden hacer de su país un mejor país donde vivir. Pero él no arrancó de la política, él arrancó de su precocidad y su comprensión del funcionamiento mecánico de la economía. Y luego comenzó a hablar para justificar su interés en un ámbito político. Entonces empezó a agregar, a acoplarle aspectos de moralidad y emocionalidad. Y aún así, escuchándolo estos últimos 2 años hablar a Javier Milei, siempre, y escucho su lógica, y siempre digo, este tipo, sí, entiendo, porque, o sea, el liberalismo parte de un principio que es cierto, que es la gente se siente con más ganas de hacer algo, de crear, de inventar, inclusive hasta de compartir. Cuando, y esto explica un poco el fracaso de los comunismos, cuando se siente que nadie lo obliga y cuando está libre a experimentar hacer una cosa de la manera que se le ocurra a esa persona. Todos los niños, si los mirás, si vos le decís jugá acá, solo no mueves esto, no te lastime los dedos, qué sé yo, y les pones demasiadas reglas, vos lo mirás cuando están jugando en el piso y no es lo mismo que un niño que está jugando con sus amiguitos en el jardín, trepándose, explorando un arroyo, metiéndose en travesuras, qué sé yo, desapareciendo por ahí, volviendo. Y si uno conoció lo que es esa niñez, sabés que aprendés más, te divertís más y haces más cosas que si te configurás a solo hacer las actividades que te da tu padre para que te quedes en la sala de juegos de tu casa. Sí, algo haces, pero bueno. Entonces, este es el principio del cual los liberales parten. Lo que pasa es que, sí, todo bien. Lo que parece faltar es la comprensión de las dinámicas sociales, o sea, la psicología natural del ser humano, las cosas que nos importan, toda la otra parte, inclusive, es más, está como posicionados contra lo que ha denominado al colectivismo como un enemigo, como algo que es malo, porque todo lo que tiene que ver con compartir social ya parece asustar a la gente. Esto tiene que ver también con una campaña anticomunista, antisocialista que viene llevando a Estados Unidos adelante hace como 100 años, ha indoctrinado a todos a tenerle como aprensión a algo que podría llegar a tener una connotación colectivista, y ha producido gente que fácilmente arma argumentos solo por el hecho que puede ser interpretado como algo colectivista. Pero el ser humano parte del colectivismo. Las formas vivientes, y con esto vuelvo al Gaia humanismo, las formas vivientes, la comprensión de la vida, de las especies vivientes y el ser humano, parte en realidad de una chispa que es pluralista, colectivista. O sea, el ser humano con su inteligencia y todas las formas vivientes no aparecieron como un prototipo y luego Dios dijo, bueno, ahora que tengo este prototipo voy a hacer muchos. No, la evolución va creando y creando nuevas especies y modificando y todo lo que como va avanzando la evolución, siempre en números de muchos. El individuo es una idea lógica, analítica del ser humano, pero si vos mirás a la naturaleza no hay nada que sea individuo y luego se explica su colectividad. Entonces todas nuestras ciencias humanas que fueron construidas alrededor de ideas del derecho del individuo, y después podemos hablar quizás de cómo afecta nuestra relación con los demás,
inherentemente tienden al fracaso en cuanto a comprender cómo estamos diseñados por la naturaleza. Porque la naturaleza nos diseñó primero como una especie plural, una especie de grupo. O sea, el grupo empezó. Al mismo tiempo, dentro de ese grupo, los individuos, pero... o sea, si queremos entender cómo funciona un país, una nación, una sociedad, cómo organizar políticamente un país, ¿no? Una nación, tenemos que siempre partir de, bueno, la gente va a querer, la gente termina haciendo esto porque juntos se ven, ven lo que hace otro, están motivados por todo lo que concierne las relaciones múltiples en una sociedad. Y la gran carencia de Javier Milei parece que no le interesa lo que es la psicología humana. La psicología humana parte de todo lo que es cómo nos influencian nuestros pares, nuestros padres, cuando somos niños, los vecinos, los hermanos, la hermana, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron los demás. Además de un cablerío natural, psicológico que ya está empotrado, digamos, en la especie, eso va a venir estimulado y nos va a formar quienes somos por todas estas relaciones. Y la sociedad no es distinto, la sociedad es lo mismo. Todos estamos ricos, pero si de repente vemos un grupo de gente que sufre, está pobres, no alcanzan a hacer... Va a haber reacciones en ambos lados de esa población. Los pobres van a decir, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ser más buenitos para que nos quieran los ricos y poder acercarnos a ellos, a ver, qué sé yo, vamos a estudiarlos. Y los ricos quizás se sienten un poco culpables y crean elitismo o empiezan a generar cosas como se la buscaron, ellos son así porque quieren ser pobres, porque no les interesa trabajar. Entonces yo me siento, ¿por qué ocurren estas dos reacciones de ambos lados? Porque la fuerza dominante de la psicología total del ser humano es una que es parte de una noción colectiva. Entonces, si yo tengo 100 patitos, ¿no es cierto? Y empiezo a hablar de que 10 patitos hacen otra cosa o están haciendo otra cosa, qué sé yo, inherentemente, automáticamente, como reacción natural e instantánea, voy a causar algo, porque el punto de partida es uno pluralista, donde el colectivo es uno solo. Como el colectivo es uno solo, y esto es un poco más, ¿no? Álgebra me parece, no sé. Como el colectivo es uno solo, al yo, como digamos, podríamos decir, obligar en esa unidad colectiva, crear una separación, causo instantáneamente la reacción en lo otro. Es como decir que un ser multicelular que está completamente íntegro y existe en su hermosa existencia, está caminando y de repente un grupito de células en su cuerpo dicen, no, yo no quiero caminar. No, nosotros, a ver, tenemos otro problema, nos preocupa otra cosa en este momento. Todas las demás células de ese ser van a reaccionar, porque no hay manera de disolver la integridad de ese cuerpo. Entonces causamos... Esto es un principio que también explica, y no me quiero ir por el Gaia humanismo, pero este es un principio que explica también por qué provocamos problemas, por ejemplo, en la sexualidad humana, que siempre ha tenido como plausibilidad el comportamiento homosexual, no se puede evitar, o sea, no estamos hablando del deseo, la necesidad, el estar atirado más que los demás. No, estamos hablando simplemente de la manifestación del comportamiento homosexual. Es una posibilidad, lo único que tenés que hacer es buscar una persona del mismo género y hacer algo sensual, sexual, y ahí está, ¡puc!, comportamiento homosexual. Siempre ha sido un componente posible de ser definido en la sexualidad humana. Cuando decimos, acá hay otro bicho, acá hay un bicho distinto, estos son gays, creamos una reacción en el resto del total, de la totalidad del grupo, que es, o sea, la sexualidad humana. Y por lo tanto aparecen los que dicen, nosotros no somos, esos son, nosotros no.
como si ellos no pudiesen conocer la homosexualidad. Por supuesto que la pueden conocer también, si se empeñan o si les viene de hacerlo. Pero como nosotros tuvimos que identificar, separamos, creamos una división en la sexualidad humana, provocamos una condición social en donde hay gente que acusa a otra de ser y que yo no soy, etcétera, proveniente de los que supuestamente no son. Bueno, esta dinámica, este concepto es aplicable en muchas cosas. El hombre y la mujer es una unidad creada por la evolución y la naturaleza. Del momento que empezamos a... pero que es también muy interesante, es como un paradigma de la naturaleza que ha creado una cosa maravillosa, que se complementa y a la vez son no del todo separadas, casi distintas, pero nunca distintas. Esta es el paradigma maravilloso que ha creado la vida, la evolución en nuestra especie, bueno, en todos los seres vivientes, ¿no es cierto? Hasta mis pajaritos, que los miro constantemente, los estoy estudiando. Bueno, si nosotros obligamos a que haya más diferenciación de lo que podría interpretarse ya ha creado la naturaleza, estamos obligando una reacción. Estamos obligando que entonces, bueno, entonces si por ejemplo los hombres son demasiado dominantes, hay una tolerancia porque ya la naturaleza tiene un paradigma que un poco la hace a la mujer como tener paciencia, reconocer que por ahí no tiene los mismos músculos, qué sé yo, que siempre se le ocurre la idea primero a él y parece saber siempre dónde quiere ir, qué sé yo, bueno. Pero si lo empujamos demasiado eso, o si la tratamos de dar vuelta y hacemos que el hombre esté en la casa con los bebés y nunca haga nada, ni se le ocurre inventar nada, ni resolver ningún problema, que está siempre ahí, qué sé yo, vamos a causar una reacción del otro lado. No la voy a describir ahora porque justo me metí a lo mejor en el ejemplo más difícil de elaborar. Pero en los temas de sociología y de ideologías, bueno, sin ir más lejos, el hecho de que hemos decidido identificar un grupo de gente como negra, cuotillas, crea un problema que hemos luego tenido que darle la etiqueta de racismo y qué sé yo. Bueno, en realidad ya estábamos cableados, o sea, a hacer una sola, nos reconocemos como la misma especie. Por más que vengas de Europa del año 3000 y llegas a África 2000 antes de Cristo, vas a ver a esa persona de piel, color de mis anteojos, y vas a decir, ah, otro ser humano. Pero mira vos, tiene la piel negra casi. ¿Cuál fue el primer pensamiento? Otro ser humano. En vez de nutrir eso y de alimentarlo y asegurar para que nos ayude a resolver cualquier otro tipo de qué sé yo, de maneras en que usurpamos eso para ser malos o para tratar mal o dividir a la gente, qué sé yo, y alimentar el fundamento de que lo primero que vamos a hacer de todas maneras es reconocernos como seres humanos, hemos tratado de resolver con qué cosa, con la lógica, con la precocidad de esta mente humana que dice yo puedo rediseñar todo y la agricultura va a ser así y la medicina va a ser así y la sociología va a ser así, que se predispone a errar, pero no voy a explicar por qué, porque voy a terminar haciendo otro video de 2 horas. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con la creación, con la forma de la creación y la inteligencia, y el saber que está mucho más cercano a lo que es y no se puede cambiar y sabemos que es la verdad. La precocidad de la inteligencia lógica e analítica tiene un propósito, ¿sí? No estaríamos viajando a Marte si no fuera gracias a ella, pero el precio es que siempre te hace mal, te roza, se equivoca, termina lastimando, no tenemos un dominio sobre este paradigma de la condición existencial del ser humano, nunca la hemos tenido, por eso creo en el Gaia humanismo. De todas maneras, volviendo a Javier Milei, esta es la parte que falla el liberalismo. No tiene un discurso
que habla, pero la gente va a hacer esto de todas maneras, va a buscar, no, sino cuando, por ahí sabemos, ¿no? Sabemos que esto tiende a ocurrir en la sociedad, lo justifican como cosas que están mal, como que erran, porque agreden su perfecta idea del funcionamiento mecánico de esta economía liberal. Entonces dicen, bueno, porque la gente va... o si no justifican, siempre va a haber gente que va a ser más feliz siendo pobre, te dicen, por ejemplo. O sea, siempre vas a tener gente que no va a querer trabajar y por lo que está bien, dejarlos los que quieran porque es liberal. Entonces, porque, no, claro, mira, ¿quién va a querer vivir en la pobreza, no tener todas las cosas que tienen toda esta gente que viaja, que tiene chiche, que la mejor ropa, que las fiestas, que los clubes, que los restaurantes, que todo? ¿Qué ser humano va a decir, no, no, yo no quiero, yo estoy bien? O sea, por ahí lo elegís. Por ahí lo elegís y quieres vivir en el campo y estás muy feliz, absolutamente, pero que existe la capacidad dentro de nosotros, ni bien lo haces probar un caviar y lo pones en un avión y lo haces tener una cena con una vista hermosa de una montaña en Suiza, qué sé yo, va a decir, ah, me gustaba esto, resulta que me gustaba mucho, no sé si quiero volver a la cabaña en el campo. Porque esa posibilidad siempre la va a pedir el principio, o sea, la primer premisa, digamos, de la especie, que es el pluralismo, la colectividad. Entonces, en otras palabras, siempre que vos separes a un organismo viviente, y el ser humano es un organismo viviente, siempre que vos lo separes, vas a generar inmediatamente una reacción. Hay temperancia, puede que por ahí nos habituemos, nos acostumbramos, se crean un montón de condiciones distintas que parecen crear un gran complejo de variaciones y eso parece ser estable. De acuerdo, no podemos ser, tampoco creo que, seguramente nos asustaría también que fuéramos completamente idénticos todos. Somos un organismo y un organismo está lleno de modulaciones y variaciones y cambiamientos, transformaciones a lo largo del tiempo. El tiempo es realmente lo que rige todo, comprender todo ese aspecto de los cambiamientos. Bueno, pero lo que voy es justificar y decir, no, esa población de gente que no va a ser rica, es algo que se lo buscaron ellos, es algo que ocurre naturalmente. No, es algo que ocurre porque el mecanismo de la economía liberal le importa la ganancia y le importa el funcionamiento de este mecanismo y de los sistemas que crean ganancia y que producen nuevas empresas y que producen dinero y qué sé yo. Entonces eso hace sí que vos de repente por ahí un país se acelera, por ahí un cierto número de gente se hace más rica y aparecen quizás, si todo sale perfecto, crece un poquito la cantidad de gente rica en un país donde la cantidad de gente rica era pobre. Rica, perdón, era poca. Pero con el tiempo empiezan de grados. Y el tema es, y yo siempre digo esto, nunca mira a cómo es el ser humano el liberalismo. Porque la verdad es que cuando tenés la liberalidad de poner los precios que vos querés, distribuir las cosas como vos querés, crear los productos que solo por motivo de ganancia y no porque quizás realmente lo necesita la gente. Él siempre habla de que la calidad, esta es otra justificación del liberalismo, que al menos que él se hizo, que es que lo que motiva la producción es la calidad de los bienes, o sea, y de servicios. Él dice que cuanto más calidad y mejor es el servicio o el producto, más va a aumentar la propuesta, demanda y provisión, o sea, más va a aumentar la cantidad de bienes para más gente. Y esto no es cierto. El liberalismo ha demostrado que no, porque ¿qué pasa? ¿Quién domina en realidad esta libertad? El ser humano con sus aspiraciones y con su naturaleza primitiva, que de repente cuando tiene todo, parece que no es que automáticamente, eso que tenemos demasiado, vamos a distribuir entre todos los que no tienen nada. Nunca hace eso. El ser humano piensa en favorecer a los que les conviene,
piensa en ganar más dinero, que yo, pero nunca está pensando en la distribución equa. Según él, la distribución equa sucedería por algún motivo natural y mágico, como si el ser humano no es lo que es en realidad. Cuando tiene poder, cuando tiene dominio, cuando tiene autoridad, el ser humano demuestra realmente que no le interesa tanto y eso los demás, y eso afecta la decisión de los elementos, de la decisión de las cosas que hace, a quién va a estar dirigido una, un elemento, una ganancia, un salario, un producto, o sea, va a estar todo dirigido hacia la ganancia. Por eso siempre digo, la civilización del hombre es como que inventó el dinero como un monstruo desencadenado. El dinero dice yo quiero seguir creciendo y quiero, o sea, como que como si el dinero tuviera una voluntad y dice, si querés más de mí, haceme producir más ganancia. Entonces estamos todos haciendo lo que el dinero quiere, que nos está exigiendo que hagamos, porque lo único que queremos es más de eso. Entonces dice, bueno, según mi naturaleza, si vos querés más de mí, tenés que hacerme crear más ganancia. Entonces el dinero está sirviendo a está sirviendo la necesidad del hombre de escapar su sufrimiento, sus pobrezas, sus dudas, sus inseguridades, sus temores. Porque eso es en el fondo lo que motiva, eh, o sea, la inteligencia lógica y analítica del ser humano. Es que las cosas sean más fáciles, que no suframos, o sea, trabajar demasiado y rompernos el lomo es una forma de sufrimiento. O sea, buscamos siempre, ¿no? ¿Qué es esa idea del mundo futurístico donde todos tomamos una pastillita y vivimos flotando por las nubes? Bueno, eso es porque parece ser que el ideal del ser humano es simplemente no sufrir y existir en placer, existir en... Bueno, tampoco es enteramente cierto, porque hay placer en el trabajo, hay placer en compartir, hay placer en dar, hay placer en ver que otra persona tenga éxito inclusive. Existen todas estas cosas, también son parte, porque la colectividad necesita dinámicas en ambas direcciones para mantenerse íntegra. Pero como digo, Javier Milei parece no considerar, como todos los liberales, ¿no? Porque, o sea, los políticos, inclusive los socialistas y los comunistas, para ir al otro extremo, todo el ser humano está dominado por creer ciegamente en la precocidad de su lógica inteligente. Entonces, cuando de repente aparecieron conceptos filosóficos, políticos, sociales, que identificaban, estamos haciendo algo mal, acá todo el poder lo tienen algunos, revolución, 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 toda esta gente está pobre, no lo vamos a soportar más, y crearon nuevas filosofías políticas, terminamos de todas maneras ciegamente creyendo en el sistema, en nuestro invento, en el funcionamiento de este nuevo mecanismo que por ahí partió inspirado por una idea mejor, pero siempre sucumbe porque la lógica, la inteligencia lógica del ser humano sucumbe siempre a algo que es como que quiere correr, quiere ir para allá, ¿lejos de qué? Lejos de su base, lejos de su... no quiere ser más animal, quiere ser todo cerebro, algo así más o menos. Y por supuesto que eso no lo va a lograr nunca, es la manera en que se crea la fusión, la combustión de esta criatura que somos. Es nuestra condición existencial, perpetuamente inestable, si no, no podría haber combustión. Entonces, pero nosotros aún no nos hemos dado cuenta de esto, que somos así, y por lo tanto, lo más inteligente que podría hacer el ser humano es decir, pará. Tenemos esta bestia súper inteligente que quiere de repente hacer todo maravillosamente moderno y tiene todas estas ideas, estos inventos, pero tiende sin darse cuenta a traicionarnos y a hacernos mal. Por lo tanto, visto que eso es lo que somos, esta es nuestra condición existencial, vamos a estar siempre vigilando, cuidando bien, mirando
los resultados de sus inventos, de sus propuestas, de las cosas que se le ocurren. A ver, la probamos, a ver si realmente le está beneficiando a todos. Claro, esta premisa de que todos nuestros inventos y nuestras ideas siempre enseguida tengamos un discurso de comprensión, de razonamiento que se dedica a ver cómo va a afectar a todos, a toda la población del mundo, es algo que nunca hemos tenido, porque nunca nos dimos cuenta, nunca hemos pensado como organismo único, nunca hemos, yo ser humano, refiriéndome a los 8 billones que somos, hacemos esto, acá en aquel país, pero siempre pensando en términos de toda la especie. Es algo que nunca hemos logrado o concebido era lo más importante que primero deberíamos hacer, es entender lo que nos pasa. Para entender lo que nos pasa, ese qué nos pasa parte de lógicas y de razonamientos basados en la pluralidad, el colectivismo. Si yo digo, por ejemplo, bueno, me voy a levantar esta mañana, qué sé yo, voy a ver a llevar a mis niños al colegio. No estoy por ahí pienso, sí, bueno, después los traigo a casa, qué sé yo, pero en realidad lo que está ocurriendo en realidad es que yo estoy educando a la humanidad. Estoy educando, yo cuando me muera mis niños van a quedar en este mundo a hacer las cosas que yo les eduqué a hacer. Los estoy llevando también a una situación donde están haciendo relaciones con otros chicos, con amigos, una relación de autoridad con la maestra, de respeto hacia la sociedad, y que yo estoy haciendo un montón de cosas que son de índole pluralista. Pero claro, no pensamos así, no es la manera natural y tampoco tampoco podemos si quisiésemos. A pesar de que todos pensamos esas cosas, las ponemos en segundo orden. Y está bien que sea así, porque en la escala pequeña, el individuo, no es yo, mi familia, empezamos en el yo, cada uno de nosotros empieza en el yo, pero ese yo no podría nunca ser, y nunca hubiese existido, si no fuese primero por una pluralidad o un colectivismo, una multiplicidad. Entonces, la intelectualidad social, para que funcione para la especie, tiene que estar construida basada sobre el pluralismo o el colectivismo. ¿Y eso qué es la política, la psicología del individuo, la sociología? Todas estas comprensiones, estas ciencias, tienen que basarse sobre comprender la especie humana, comunidad, organismo. No lo puedo hacer, no podemos cada uno de nosotros hacerlo constantemente a lo largo de todo el día, obviamente, pero cuando se trata de elaborar una filosofía política, sí, porque entonces ahí nosotros aislados estamos pensando, estamos haciendo un mapa, estamos dibujando sobre un pedazo de papel cómo va a funcionar nuestra nación, o cómo vamos a producir un automóvil, o cómo vamos a distribuir la educación. Entonces, cuando estamos diseñando las cosas que se van a ser aplicadas a nuestra colectividad, sí podemos, y sí vamos a ser estar más acertados, más ciertos en cuanto al diseño natural de la especie, menos fracaso, o sea, más acertación, si ese diseño está comprendiendo las dinámicas colectivas sociales de la especie, sea para un país, para un partido político, para, qué sé yo, la distribución de la agricultura, cómo va a funcionar la agricultura, cualquier cosa que tenga que ver con algo que va a ser para todos, que yo me siento en una escribanía y la diseño teóricamente. Bueno, la política es eso. La política no es llevar a los chicos al colegio a la mañana, que me importa mi vida, mi marido, mi mujer, mis niños, qué sé yo, y lo que voy a hacer durante el día. No. La política es que te sentás desde el arranque, estás pensando en cómo va a funcionar algo colectivamente. Y para que eso funcione bien hay que entender las dinámicas, los mecanismos sociales colectivos de la especie, del organismo humano.
Lamentablemente, el liberalismo económico carece mucho en esto, más que los demás, porque asumió un principio, partió de una idea, de una noción que es cierta, que la libertad está, ¿cómo puedo decir? La libertad, bueno, la libertad pura en el concepto más pleno, o sea, que dejas a todo el mundo que haga lo que quiera, esa libertad total, digamos. Sí, es un lugar donde la energía puede expandirse muy vorazmente, porque cuando estamos solos y nadie nos controla y no tenemos que responderle a nadie, qué sé yo, de repente es como que somos, eh, se nos ocurren, podemos hacer muchas cosas, a veces hacemos cosas terribles cuando no estamos controlados, este es otro aspecto, bueno, es el mismo aspecto en realidad. Lo vemos cuando sabes que nadie te va a encontrar, nadie te va a ver que encontraste una billetera, o nadie te puede agredir en la internet por lo que digas, sino que te van a escribir palabritas para defenderse y nada más. De repente aparece como un lado que cosas que no harías naturalmente ante otra gente, en presencia de la gente que te conoce o de la sociedad o caminando por la calle. Bueno, entonces hay dinámicas colectivas que también nos contienen en algo que es el verdadero resultado de la civilización. Entonces, o sea, no porque de repente seamos capaces de matar un bicho, un animal, quiere decir que esa posibilidad asesina, que quizás se encuentra en todos, sea realmente lo que más queremos o sea igual a una persona que respeta la vida, a la tendencia a respetar la vida en otra persona. No, es como un desborde, una cosa que ocurre porque se creó un contexto de lógica o de carencia de contención y de observación o de juicio o permisividad social que permite eso. Bueno, los inventos del ser humano tienen su propia... Por ejemplo, lo vemos también cuando habla de la liberación de la portación de armas, o sea que, porque aplica, este es el problema de los liberales, aplican esa noción de que todo tiene que ser mejor a través de la libertad, es totalmente falso. Ya vemos que en el lejano oeste, el gobierno de California y qué sé yo, en Oregon, donde no llegaba el poder del Estado en algún momento, te tenías que defender vos solito con tu revólver y qué sé yo, bueno, y ocurrían las peores cosas, o sea, una persona mataba a otra porque, qué sé yo, la mujer lo miró y no le gustó de que la mujer lo mirara, y el pobre no hizo nada, ni siquiera se dio cuenta que la mujer del tipo este lo estaba mirando y le dio celos y bronca y lo mató. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque ocurrió en algún momento del lejano oeste, y sin ir al lejano oeste, por la facilidad del revólver. Si el revólver no hubiese sido un elemento a disposición de esa persona, y esa persona hubiese visto cómo la mujer miró al otro tipo, probablemente lo que hubiera hecho es desesperadamente mirar a los dos, a ver si había un reconocimiento uno del otro, hubiese pensado y meditado si decirle algo a la mujer o decirle al otro hombre. Hagamos de cuenta que lo que demostró era que le importaba más el poder que podría llegar a tener ese otro hombre con su mujer. Entonces, bueno, se levantaría y le diría, en vez de antagonizarlo, le hubiese dicho, mire, acá ya hay demasiada gente, usted se tiene que retirar porque en este cuarto solo cabemos 10, qué sé yo. Y ese hombre que no entendía nada, ni se dio cuenta que la mujer lo estaba mirando ni nada, bueno, ¿y usted quién es? Pero está bien, me voy, o se ponen a pelear, se agarran a trompadas o lo que fuese, pero el arma no hubiese sido tomada y fácilmente matado. Bueno, eso es lo que ocurre con la segunda enmienda de Estados Unidos. Toda la sociedad creída de que es un derecho, que en realidad se recontra fueron al carajo, porque
esto viene en un momento en que la policía de Estados Unidos no era lo que es ahora. O sea, era más parecido al lejano oeste. Entonces, el gobierno dijo, para que no se sientan que nosotros los podemos dominar o va a subir un dictador y ustedes no van a poder hacer nada al respecto, armamos también la ciudadanía para que ustedes defiendan la democracia. Bueno, porque existían, estas eran las dos fuerzas, los gobernantes y la población. Creo que habría alguna forma de fuerza policial o de seguridad civil, no sé, pero hoy el ridículo es que si sube un dictador, nadie va a poder hacer nada, por más que esté la segunda enmienda, porque el gobierno manda a la policía a ponerlos a todos en casilla. Entonces es totalmente inútil el motivo primero por el cual existe la segunda enmienda. Y por el otro lado, lo que vemos, lo que sí está causando, es el país donde más se matan a tiros en el mundo, donde más gente injustamente o erróneamente encarcelada hay, más gente en la cárcel por porción de la población, más sentencias excesivas, brutales, grotescamente erradas, equivocadas en fundamento, exageradas. Bueno, es un desastre, o sea, una desesperación por controlar la violencia. Bueno, entonces este tipo, él quiere, ¿por qué? Porque admira a los Estados Unidos, se cree que porque de ahí salieron algunos pensadores del liberalismo, que es la sociedad que por ahí se acerca y ahora quizás la critica y dice, se equivocaron en estas cosas, pero de todas maneras yo creo en eso. Entonces aplica la idea de, eh, del liberalismo a cosas como, por ejemplo, el hecho que haya dicho... eh, la cuestión de la donación de órganos, que uno si quiere vender su riñón tendría que tener el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque carece la comprensión intuitiva e inclusive ya bastante en cuanto a ciencias humanas de lo que son las dinámicas sociales, sociológicas entre las personas. El hecho que a muchos les va a parecer raro que alguien, yo no quiero causar que vos vendas tu riñón para dármelo a mí o para dárselo a mi hijo, a quien sea, no. O sea, ese rechazo de otra persona, porque una persona venda su riñón libremente, él no lo considera, porque el liberalismo el liberalismo y el individualismo, y esto es toda una temática muy interesante que está a la base de muchos de los errores que estamos cometiendo como sociedad, este acoplamiento del derecho del individuo con el individualismo y que la libertad y qué sé yo, ha hecho que el ego y que lo que yo quiero sea más importante. Por ejemplo, porque los ingleses tienen éxito con el discurso de la autodeterminación de los isleños por encima de lo que es la importancia de la relación entre los estados, o sea, Inglaterra y Argentina, que siguen estando acá después de 200 años, ponele, empezaron con este problema los dos países y siguen estando los dos países acá y todavía no han resuelto este problema. De repente Inglaterra logra hacer que parezca tener razón el argumento de la autodeterminación. Bueno, precisamente tiene que ver con o sea, los derechos en la sexualidad. Está ocurriendo en muchos lados. ¿Cómo se puede decir? Cuando algo se hincha y crece desproporcionadamente o patológicamente crece demasiado grande, esta fusión de las ideologías del individualismo y de la libertad del individuo, ha ofuscado el paradigma que dice que si bien un pueblo crea, genera, inventa, arma, construye su gobierno, luego, conscientemente, todos los países de esta civilización en el mundo, en la Tierra, conceden a darle la autoridad, porque crearon este aparato para que los gobierne.
Entonces ellos crean, inventan el sistema gobernativo, crean, aceptan hasta el dictador que se ganó el apoyo del pueblo, lo aceptan, que suba y tome las manos del gobierno, y después dice, se hace como un contrato y dice, nosotros nos vamos a dejar gobernar porque para eso te hicimos, y pasa a segundo lugar el ciudadano. Ahora, es un paradigma viviente, inclusive los gobiernos tienen sistemas de votación para cambiar la ley, para poder remover un líder si realmente está haciendo un trabajo desastroso. ¿Por qué? Porque el paradigma sigue viviente. Pero el orden correcto es que el gobierno fue puesto primero y luego la, la ciudadanía. Si bien habrá mecanismos para tratar de manejar este gobierno. Por lo tanto, tiene precedencia la discusión entre Inglaterra y la Argentina antes que se hable de que, bueno, ¿y los isleños qué? Los isleños tendrán el derecho hasta de tener su propio país, hagamos de cuenta. Pero para hablar, para argumentar la lógica crítica del discurso, se comienza hablando de la disputa que llevan estos dos países hace 200 años. Una vez que se ponen a hablar y dicen, bueno, sí, pero nosotros que éramos imperios, sí, bueno, nosotros éramos república y ustedes han admitido que las repúblicas por eso cambiaron a un parlamento y ya no son más un imperio, entonces nosotros teníamos el derecho porque nos independizamos cuando ustedes no estaban establecidos ahí. Nos podemos poner a discutir entre dos países. Cuando llegamos, hacemos un poco de avance en esta discusión, en esta negociación, entre paréntesis, entre comillas. Dice, bueno, pero ahora están la gente ahí, esa gente que está ahí la respetamos. Vamos a preguntarles qué es lo que quieren. A ver, nosotros hemos decidido que vamos a dividir las islas. Dice Inglaterra y dice, concede también Argentina. Eso es lo que hemos decidido. Ahora, ¿ustedes qué piensan? Los isleños dicen, no, estas islas son nuestras, ustedes... Lo lamento. El orden crítico tocaba a nosotros primero. Hasta ahora hemos llegado a esta decisión. No nos vamos a echar para atrás porque nos damos cuenta que es la manera más sencilla, más eficaz y más justa de resolver el asunto. Vamos a dividir el archipiélago en dos. ¿Qué quieren hacer ustedes ahora? Ahora podemos hablar de su libre determinación. Bueno, y los isleños dirían, bueno, como nosotros sabemos respetar lo que es gobiernos, el paradigma que pone primero al gobierno, segundo a la ciudadanía, y ahora estamos siendo convocados para manejar también lo que es nuestro gobierno, vamos a decir, no, está bien, aceptamos eso, no nos gusta, nos vamos a quedar todos en una sola isla, o aceptamos esto, pero lo que queremos es retener la administración de ambas islas. Bueno, andamos otro paso para adelante. Vuelve Inglaterra a hablar con la Argentina y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Le hacemos algo que ellos dominen el archipiélago y dividimos la soberanía más general o mayor o las defensas militares que yo entre nosotros dos y los dejamos que ellos gobiernen a una escala más de provincia, más de territorio, sus islas? Bueno, hagámoslo de esta manera, dice la Argentina. Vuelven a los isleños y le dicen, mira, la Argentina propone esto, Inglaterra propone lo otro, ¿qué tal? ¿Les parece bien? Ese es el orden correcto de avanzar con esa disputa. Pero claro, como toda esta cuestión de las ideologías del individuo y de la libertad, se han grotescamente copado todo tipo de argumento social o político. Países justifican una invasión porque lo hacemos por esos pobres. De repente, o sea, no es mi país. Esa gente eligió su gobierno. ¿Quiénes somos nosotros para meternos ahí a decir los venimos a defender de ese gobierno comunista, cuando en realidad muchísima gente de ese país le está bien, solo que no le gustaba otro aspecto, pero en realidad no estaban así pidiendo ayuda desesperadamente, sálvennos que nos están matando a todos. Fue que Estados Unidos o quien fuese, Francia, Inglaterra, decidió crear eso como excusa, como justificativo para su invasión o para su intervencionismo.
o sea, el derecho de los ciudadanos. Los políticos hacen lo mismo. Los políticos ganan votos diciendo, en Estados Unidos o en Argentina esto por ahí no lo vi, pero en Estados Unidos he escuchado a muchos políticos que dicen, yo estoy acá a servir, o sea, el poder lo tienen ustedes, voy a hacer esto que es lo que ustedes quieren, todo lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren, en realidad lo hace para ganar votos. Bueno, está como contaminando todos los argumentos sociales de índole eh, colectiva o social o civil, esta desproporcionado crecimiento de las ideologías o la filosofía individualista de autodeterminación del individuo y libertad y qué sé yo, ¿no? Esto en los Estados Unidos ha propulsado esto de una manera que le sirve, porque claro, vos con un argumento que, le estás diciendo al individuo, vos sos lo más importante, vos tenés el poder, podés ganar, obtener la concesión de su poder, de tu poder. Si vos convences a alguien que haces algo, lo haces para ellos, ellos, bueno, está bien, te dejo entonces que lo hagas. Entonces, utilizando esto, como están haciendo los ingleses con los isleños, utilizando esta idea de que lo más importante es el individuo y qué sé yo, o la libertad, de una manera amorfa también, o sea, como idea, claro, excita a la gente. Así Milei se ganó la juventud de Argentina, porque claro, vos decís, la libertad, y todos parece que se alzan todas las banderas del país. En realidad no le está dando forma, lo utiliza como concepto ideológico para motivar las emociones de una población que está podrida de la corrupción, del constante colapso, fracaso, de la falta de éxito del país, del gobierno, lo que sea, y se agarran a esta vela que es la sugerencia de la libertad. Pero bueno, y ya ves que su concepto de libertad, cuando habla de vender órganos y liberar las armas, te das cuenta, no tiene concepto muy cuerdo con respecto a cómo aplicar la libertad a una sociedad, la cual parte de dinámicas colectivas. La sociedad está feliz cuando todos están bien juntos, no cuando podés lograr la suma de individuos felices. La sociedad está feliz cuando todos parten de un estado de felicidad, todos los individuos, hay más y menos felices, pero lo que primero, bueno, yo estoy siendo reiterativo, estoy volviendo a lo mismo. Él no tiene concepto de este orden crítico, eh, y lo ves porque aplica alocadamente esta bandera de la libertad, pero la gente, claro, lamentablemente se requiere un poquito de análisis, de inteligencia social para detenerse un poquito, no apresurarse, no mandarse de cabeza y escuchar, a ver si tiene sentido lo que está diciendo. Y lamentablemente, apresurado, el pueblo argentino no se da cuenta de muchos sí, pero parece que no sé, no alcanza la cantidad crítica de gente que se necesita dar cuenta para detener eso. Esto no es una promoción de Massa ni del peronismo, para nada. Es simplemente un gran dato, digamos, para que la gente piense un poquito más qué hacer. Y si a lo mejor no parece que qué sé yo, a mí Massa me parece que va a funcionar, pero está pensando en muchas cosas puntuales. O sea, hay que elegir entre estos dos. Cuando te das cuenta que Macri, toda esta gente chamulla, vende con tal de convencerte, esconde cosas y qué sé yo, y no tiene idea de cómo aplicar el concepto, no entiende nada de lo que es la psicología, las dinámicas naturales de una sociedad, o sea, el que las hace la paga, basta, no tiene capacidad de decir, bueno, pará, hay que sanar la sociedad, que no crezcan criminales, no que se castiguen los criminales. Son ideas más avanzadas y las han puesto en la casilla de progresismo fracasado, asociado al comunismo, a las masacres de Lenin y de qué sé yo, y de Stalin,
para tratar de ganar, para tratar de convencer a la gente que todo lo que parezca acercarse a todo eso, esas ideas, pero eso son todas para poder para poder ganar el dominio de los mecanismos económicos financieros, que eso sí los motiva porque saben cómo hacer que funcione y produzca dinero y se hagan ganancias, entonces sí, los motiva mucho eso, y él mismo lo dijo en esta entrevista, que lo que lo motivaba a él es que quería hacer dinero. No sé, cuando yo era chico lo que dijo una cosa, que es lo que me hizo hacer este video. Al principio dijo de esta entrevista, dijo, cuando era chico, como diciendo ahora ya maduré y ya no soy más así, cuando era chico me interesaba la economía porque quería hacer dinero. Ahí está. No ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, hay que entender que la gobernación de un país no se puede tratar de solo la economía, de solo producir dinero. Vivimos en un mundo donde hemos legado todo al dinero, hasta el agua, la comida, las cosas que tendrían que ser naturalmente libres para nosotros acceder, lo hemos todo, porque la, la precocidad eufórica de la lógica humana, cuando ve que una maquinita le funciona, una máquina hace lo que tiene que hacer y las ruedas le pegan a donde tienen que pegar, y qué sé yo, es como que se entusiasma mucho el ser humano, le encanta ver que funcionan sus aparatitos. Básicamente eso es lo que motiva a esta gente, porque saben lo que pueden hacer, saben cómo hacer funcionar los bancos y cómo hacer que generen ganancias acá y allá. Y ves una desesperación también, porque el argumento humano, social, que habla de cosas que por ahí son más difíciles de explicar y que requieren más inteligencia amplia para comprender, los amenaza, que es el mismo motivo por el cual el capitalismo de Europa interpretó antagonísticamente y convirtió en enemigo al marxismo, que sí, primero el marxismo estaba diciendo estos modos que el ser humano siempre ha creado sus gobiernos, especialmente ahora con el dinero y que sus bancos y qué sé yo, y su poderío y su elitismo, están creando todas estas masas de gente desaventajada, pobre, que nunca llegan a que importen o a que cuenten en la dirigencia del país. Por lo tanto, marxismo en realidad es un intento a un salto evolutivo en la política humana, en la gobernación de los países, en el teorema gobernativo de las naciones, que viene alimentado por un crecimiento también en las ciencias humanas de la época, donde se empezó a comprender la psicología, la sociología y por qué la gente, o sea, esto hizo que la gente empezara a prestar atención a lo que estaban haciendo los que tenían todo el poder en un gobierno. Entonces se genera esta protesta, esta casi acusación del marxismo, y lamentablemente los países que tenían el poder económico que ellos estaban acusando, se lo tomaron muy personalmente. Entonces, en vez de calmamente tomar una perspectiva más sabia y decir, esto es nada más que algo que está haciendo la humanidad en el panorama grande de las cosas, estamos tratando de hacer mejores gobiernos como especie, ¿no? Como especie humana, como forma viviente, hacer gobiernos que distribuizcan, porque el gobierno fundamentalmente se trata de la distribución en muchísimos aspectos y la administración en muchísimos aspectos, para que sea más eficiente las producciones de la inteligencia humana. Entonces, no supieron decir, no nos tomemos esto personalmente. Se ve que, porque inclusive el comunismo, socialismo, marxismo, no sé qué yo, empieza en Alemania y en Inglaterra también, y es interesante, ¿no? Porque ideas que después, por ejemplo, las toma China. China se convierte emblemáticamente en la nación comunista, y sin embargo nacieron en Europa estas ideas, o sea que son productos de la evolución del pensamiento intelectual humano, que estaba intentando de hacer gobiernos más justos, que distribuizcan, el Occidente o Inglaterra, Alemania, qué sé yo, no supieron
interpretar eso y se pusieron se pusieron defensivamente en una posición de contraataque, lo que ellos vieron necesitaba hacer un contraataque. Bueno, y cuando lo agarró Estados Unidos, chao, se convirtió en una situación de cultura global casi, donde generaciones tras generaciones crecemos en esta idea de que rusos, comunistas, socialistas malos, atrasados, equivocados, cerrados. En realidad, claro, las cosas que son más difíciles en ingeniería intelectualmente de hacer socialmente, son más predispuestas al fracaso y a la dificultad. Obviamente, como toda cosa más avanzada, más sofisticada, más complicada, más profunda, es más difícil de lograr. Lógicamente, si entran ya con un enemigo que los ataca porque se sienten agredidos por esta nueva filosofía, aún más aparente va a ser su fracaso. Bueno, de todas maneras, Milei es un producto de este condicionamiento de Occidente, de todos, en el cual todos hemos crecido, en el cual proliferan las ideas, otras ideas, que quizás también a causa de esta condición anticolectivista fomentaron más entusiasmo hacia ideas que hablan del individualismo, de la libertad del individuo, de la libre expresión y que sé yo, todo sea yo. Claro, es una reacción directa a lo que es pensar a los demás primero. O sea, pensar que eso siempre estuvo mal, ¿no? Porque pensemos en todos primero, debería ser. No pensar a los demás primero, como por ahí enseña el cristianismo. Pensemos en